Entonces, si abres tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 22, versículos del 47 al 53. Y el título de esta predicación, de esta enseñanza, es Acercándose a Jesús. Y bueno, hay diferentes maneras en las que tú y yo podemos acercarnos a Jesús. Podemos acercarnos creyendo en Él, podemos acercarnos en incredulidad, podemos acercarnos con sinceridad, podemos acercarnos con hipocresía, podemos acercarnos con entendimiento y sin entendimiento, podemos acercarnos también para atacarle, o podemos recibir un acercamiento inclusive de parte de Dios para que Él nos bendiga. Aquí vamos a ver ahorita 4 puntos en las formas diversas en las que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Y vamos a ver verso a verso como lo hacemos de costumbre. Y bueno, el objetivo es que tú y yo examinemos nuestro corazón cada vez que nos acerquemos a Dios. Nos acercamos a Dios cuando venimos a escuchar su palabra, cuando venimos al discipulado. Nos acercamos a Dios cuando asistimos a alguna célula. Hay diferentes células en diferentes días de la semana, en diferentes horarios también, para que tú te involucres en una célula. Estamos a punto de terminar el discipulado y en breve vamos a iniciar otro para que, aunque ya lo hayas tomado, si alguna cosa no te quedó clara, vuélvela a tomar. No te va a hacer daño y va a ser de mucha, mucha bendición. Nos acercamos a Dios cuando lo buscamos en oración. Nos acercamos a Dios cuando abrimos la palabra y queremos que Él nos hable. Y hay muchas maneras, mis amados, de acercarnos a Dios. Lo importante es que tú y yo podamos definir si lo estamos haciendo de forma correcta, si lo estamos haciendo de forma sincera, si lo estamos haciendo para reclamarle o para atacarle, o para darle la espalda, o lo estamos haciendo de una manera entendida y para hacer su voluntad, ¿verdad? Hay muchas formas y aquí vamos a ver nada más 4. Hay muchísimas, estos versículos sacan a relucir 4 formas en las que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Y vamos a leer los versículos, por favor. Vamos a leer los versículos de Lucas 22, del 47 al 53. Y aquí dice la Escritura que mientras Jesús hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Baste ya, dejen. Y tocando su oreja, ¿qué dice? Le sanó. Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón han salido con sus espadas y palos? Habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí? Mas esta es tu hora y la potestad de las tinieblas. Mis amados, si vemos el versículo 1, el primer versículo, es decir, el 47 de Lucas 22, vamos a ver aquí cómo Judas, que es el personaje de esta historia, es uno de los personajes de esta historia, se acerca a Jesús con hipocresía. Mis amados, la Escritura nos exhorta a que nosotros nos acerquemos a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Lavados nuestros corazones con agua pura, que es la palabra de Dios. Es decir, somos exhortados por Dios para que ninguno de nosotros nos acerquemos a Él con hipocresía. Podemos estar en la reunión cantándole a Dios, cerrando nuestros ojos, diciendo toda la letra hermosa con la que estamos alabando y exhortando a nuestro Señor. Y saliendo de este lugar, lo primero que haces es empezar a ofender a tu esposa, o empezar a ofender a tu esposo,
o ya te estás peleando con el vecino porque te estacionaste en un lugar donde no debías, le tapaste su puerta, no te parece que te reclamen y pues ya estás diciendo hasta muchas cosas que no debías de decir. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú estás aquí y te conduces de una manera, pero te vas a tu trabajo y totalmente tu forma de hablar y tu forma de actuar no corresponde a la de un creyente? Hablas con groserías, hablas con doble sentido, te ríes de los chistes rojos, te deleitas con las infidelidades de otros que platican acerca de las infidelidades que tuvieron para con su esposa, y tú de repente cuentas ahí alguna y cosas por el estilo. Mis amados, no te acerques al Señor con hipocresía, acércate con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Sé de una sola pieza. No actúes aquí como una persona, como un creyente verdadero, pero sales de este lugar y eres completa y absolutamente de otra forma. Vas al fútbol, estás con los amigos, ya eliminaron a la selección, pero bueno, hoy juega Pumas, por ejemplo, ahorita está jugando. Y podemos ver muchas cosas. El América ayer perdió, pero estás con tus amigos, estás con la botana y estás diciendo muchas groserías y estás hablando muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la identidad que Cristo quiere darte como hijo o hija de Dios. Estás aquí, vienes a la iglesia, pero cualquier persona que hace algo en donde tú no estás de acuerdo, rápidamente la ira, el enojo, los gritos te consumen. Y no solamente te lastimas tú, sino lastimas al que está junto de ti y lastimas también a la persona que tú le estás hablando. Mis amados, no seamos hipócritas, seamos sinceros, seamos de una sola pieza. Vengamos al Señor Jesucristo siempre con sinceridad de corazón, con plena certidumbre de fe, sabiendo que Él a través de su palabra tiene la capacidad de renovar tus pensamientos y restaurar tu corazón, restaurar tus relaciones, restaurar tu matrimonio, restaurar la relación que tienes con tus padres o la relación que tienes con la persona con la que trabajas y prestas servicio. Entonces, aquí dice la Escritura que mientras él aún hablaba, en el versículo 47 de Lucas 22, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Todo mundo sabe perfectamente bien de la traición de Jesús, y todo mundo, sea creyente o no sea creyente, sea la primera vez que vienes a la congregación o a una congregación y nunca hayas abierto la Biblia, eso no importa. Todo mundo sabe de Judas. Y yo creo que ninguna persona de las que están aquí en su sano juicio le pondrían a su hijo Judas, ¿o sí? Ni siquiera está en la lista, ni siquiera piensas en Judas, porque Judas siempre se relaciona con hipocresía, siempre se relaciona con traición, siempre se relaciona con falsedad. Y esos elementos, mis amados, son muy probables que puedan albergar tu corazón y puedan albergar nuestra mente, inclusive dentro del matrimonio. Dentro de tu trabajo tú puedes fingir con las personas, puedes decir al jefe, lo saludas, las caravanas y todo, y se va, y luego empiezas a despotricar en contra de ese jefe con tus compañeros, a decir qué aborrecible es, qué gordo te cae y cómo no lo aguantas, y que ya en la primera oportunidad quieres salirte y cambiarte de trabajo, pero no fuiste sincero. El Señor, mis amados, nos exhorta y nos llama a que nosotros nos conduzcamos en cualquier lugar con sinceridad, sin hipocresía, sin engaño. No tengas dos caras. No seas un cristiano aquí y un demonio en la calle. Seamos de una sola pieza, tengamos congruencia. Y vemos que en estos versículos anteriormente estaba Jesús con sus discípulos en Getsemaní, los había llamado a orar, se había llevado a Jacobo, a Juan y a Pedro para orar. Y a los 8
de los 11, porque Judas ya sabía ido a traicionarlo después de la cena del Señor, de la Pascua. Particularmente el Señor Jesucristo ya sabía que Judas lo iba a traicionar, inclusive les comunicó a sus discípulos que esa misma noche Cristo iba a ser entregado. Entonces, aquí está la escena donde Jesús despierta a los discípulos que no habían estado orando, que no habían acompañado al Señor en oración. Otra cosa que aprendimos hace 8 días, qué importante es que nosotros aprendamos a hablar con Dios. Cada vez que oramos, estamos hablando con Dios. Cada vez que oramos, le estamos diciendo nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones o nuestros deseos, que es lo más común. Pero es importante que aprendamos a orar por un corazón sencillo, por un corazón manso, por un corazón humilde, para que el Señor quite toda rebelión en mi vida y yo pueda, a partir de ese momento, empezar a hacer su voluntad, empezar a ser obediente, empezar a leer la Biblia, empezar a reunirme, empezar a hacer muchas cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Pero estos discípulos, mis amados, igual que nosotros, no habían aguantado, dice el Señor, ni una hora como Él se los había pedido. Y vemos aquí un versículo en Marcos 14, del 41 al 42, nos cuenta que vino 2 veces y nos cuenta aquí la tercera vez. Y vino la tercera vez y les dijo: duerman ya, descansen, baste la hora venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. La omnisciencia de Dios, sin ver las cosas, Él sabe perfectamente lo que está por acontecer, lo que está por venir en tu vida y en la mía, en esta iglesia y en cualquier otra, en este país y en cualquier otro. No hay nada oculto para Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante el Señor, ante aquel que tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto, mis amados. No podemos hacer nada a escondidas. Dios todo lo ve, aún lo más secreto, aún lo más oscuro, aún cuando tú te apartas al último rincón de la tierra y abres tu celular y te pones a ver páginas que sabes que no son correctas, que sabes que no agradan a Dios, que sabes que te dañan, que sabes que son inclusive adictivas, y te pones ahí y llegas con tu carita de santo como si nada a tu casa o a la escuela o a tu trabajo. Y parece que pues que no tiras ni un alfiler, ¿no? Pero pues te estás clavando tú solo los alfileres, o tú sola, viendo cosas que no convienen. Tenemos que seleccionar y ser sinceros, mis amados. No actúes con hipocresía. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué quieres cosechar? Escoge qué siembras. Y vemos que aquí en Lucas 22:2, ya lo habíamos visto, los enemigos de Jesús habían decidido matarle. Sin embargo, estos no querían arrestarlo en el momento de la fiesta de la Pascua, y no podía ser porque estaba escrito que Cristo Jesús era el mismo Cordero Pascual. Él mismo iba a ser ese Cordero que iba a entregarse por toda la humanidad, porque dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, Él mismo estaba postulado y sabía que Él era el Cordero Pascual. Entonces, esto tendría que suceder durante la Pascua, no cuando la gente lo planeara o lo manifestara o lo platicara, sino Dios siempre el control. Y estas personas decían: en la Pascua no, en esta fiesta no, porque hay mucha gente, y ellos temían al pueblo, porque el pueblo estaba maravillado por su doctrina, estaba maravillado por su enseñanza, estaba maravillado por tantas señales y tantos milagros, muertos resucitados, multiplicación de panes y peces, gente caminando sobre las aguas, Jesucristo hablándole a la tempestad y la tempestad obedeciéndole. O sea, muchas manifestaciones sobrenaturales de parte de Jesús, y la gente estaba maravillada. Y Judas, mis amados, ya
había planeado entregarlo. En Lucas 22:4, podemos verlo. No, ahorita ya eso ya es un pasaje que ya vimos anteriormente, pero ahí lo puedes checar. En un lugar apartado y de noche, viene Lucas 22:6. Pero todo esto, como tu vida y como la mía, absolutamente todo está bajo el control de Dios. No hay nada que no esté bajo el control divino. Jesús había dicho que esa misma noche iba a ser prisionero cuando estaba en la última cena. Y aquí en este versículo nos menciona que Judas venía con una turba. ¿Qué significa una turba? Es una multitud de gente. ¿Y cómo se componía esta multitud de gente? Es interesante entender que esta multitud de personas eran los representantes del Sanedrín, es decir, los ancianos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, todas las personas que servían en el templo componían esta turba. Pero estos además eran acompañados por una corte del ejército romano, y se dice que ellos venían con antorchas y con armas y con linternas para apresar a Jesús. O sea, qué terrible, como si él se hubiera caracterizado, o sus discípulos, por gente de violencia. En Juan 18, versículo 3, nos dice la Escritura: Judas, pues tomando una pequeña compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Y en Marcos 14:43 nos dice: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Hay otro versículo paralelo en Mateo 26:47 y lo pueden checar en casa. Pero vemos que Judas, a pesar de que viene al frente, a pesar de que viene con los religiosos de su tiempo, a pesar de que viene con una corte romana, Judas viene con una absoluta cara de hipocresía, un corazón y una mente hipócrita, un corazón engañoso, un corazón falso. En el versículo de Lucas 22, el versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Le hace una pregunta, cuestiona su conciencia, cuestiona su corazón. Judas, mis amados, había acordado que él iba a identificar a Jesús justamente con un beso. Este beso regularmente se acostumbraba con amigos y familiares. En Mateo 26, 48 y 49 podemos ver esta porción de la Escritura un poquito más clara, y dice la Biblia: el que le entregaba les había dado señal, se refiere a Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. O sea, él lo iba a besar a pesar de haber estado con él, a pesar de haber sido su discípulo, a pesar de haber comido, de haber sido parte de los 12, a pesar de haber oído la enseñanza, a pesar de haber visto las maravillas de Jesús. Él llevaba a toda esta gente para que Cristo fuera prendido. Dice: a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, fíjense qué palabras tan hipócritas: salve, maestro. Sabía que era el Salvador, sabía que era el maestro, sabía que lo que enseñaba era lo correcto, pero a pesar de todo, el corazón del hombre, no nada más el de Judas, el tuyo y el mío, dice la palabra que es engañoso y que es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Tenemos que tener cuidado de nuestro corazón. Podemos estar muy bien, y en un momento dado, alguna circunstancia, alguna situación puede venir y tentarnos. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos exhorta a que nosotros oremos para que no entremos, para que no caigamos en esa tentación. Todos vamos a ser tentados algún día, o en muchos días, no nada más algún día, todos sin excepción. Cristo mismo fue tentado, pero por eso la importancia de estar orando para no entrar en tentación. Él no lo hizo. Y vemos aquí las consecuencias, y vemos cómo él entrega a Jesús y lo besa para prenderle. Y dice: salve, maestro, y le besó. Lo reconoce como el Salvador,
lo reconoce como el que enseña, lo reconoce como el maestro, se reconoce como discípulo. ¿Y cuántos de aquí se reconocen como discípulos? ¿Cuántos reconocen a Cristo como maestro? Pero viven una vida doble. Tienen una cara aquí y tienen otra fuera de casa. Mis amados, no fuimos llamados para eso. Dios te llamó con amor eterno para que puedas recibir de Él todo lo que tiene para tu vida. Esta señal del beso, mis amados, era una señal de respeto y de afecto y un homenaje en una costumbre del Medio Oriente. Era algo muy relevante. Y Judas escogió el abrazo y el beso, mis amados, demostrando mayor amor y afecto reservado justamente para una persona con la que tenía intimidad y una relación muy cercana. Vean qué grado de hipocresía, vean cuánta maldad, vean hasta dónde puede llegar el corazón del hombre. Judas, mis amados, no pudo tener una forma más despreciable de identificar a Jesús más que con este abrazo y con este beso. El beso de Judas, bien conocido por todos. No había una manera más hipócrita y más traicionera de actuar que entregar al Señor Jesucristo con un beso. ¿Cuántas formas hipócritas y traicioneras nuestra mente nos puede producir, nuestra mente engañosa y perversa nos puede producir para no ser sinceros con Jesús y acercarnos con Él simplemente por quedar bien con alguien, simplemente por educación y porque alguien nos invitó, simplemente porque, bueno, pues ni modo, de aquí pues nos vamos a ir todos a comer a algún lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mis amados, nosotros venimos aquí porque tenemos la convicción de que necesitamos la palabra de Dios y necesitamos exponernos a la Escritura para que la Escritura nos cambie. Yo necesito cambios en mi vida todos los días, cambios en mi corazón, cambios en mi mente, cambios en mi persona, todos los días, mis amados, todos los días. El Señor en Filipenses 1:6 dice que Él va a perfeccionar la obra que en cada uno de nosotros ha iniciado. Ahí en el versículo 48 de Lucas 22 dice: entonces Judas le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué impresionante, mis amados, esta situación donde Jesucristo no rechaza ese beso. ¿Por qué? Porque así estaba escrito que Él iba a ser traicionado. Y ese justamente era el camino a la cruz. Sabía que tenía que ser traicionado de esa manera, sabía que Judas era el hijo de perdición, sabía que Judas tenía un corazón falso. Sin embargo, podemos leer todos los evangelios y nos podemos dar cuenta cómo Jesucristo siempre mostró amor por Judas. A pesar de la traición, a pesar de él saber que iba a ser traicionado por ese hombre. Siempre. Y es lo mismo que hace contigo. A pesar de que tú no has sido una persona constante, que has sido una persona irregular, que has tenido muchos errores, muchos fallos, empezando por mí. Yo no estoy hablando a ti, la Biblia nos habla a todos. Cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánto amor, cuánto perdón, cuántas segundas, terceras, cuartas oportunidades. Mis amados, no podemos estar jugando con el Evangelio. El Evangelio no es un juego. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios renueva tu mente y renueva tu corazón y cambia tus acciones. Y te ayuda a entender que tú y yo somos personas pobres espiritualmente. Estamos en una bancarrota espiritual y que apartados de Cristo nada podemos hacer. ¿A dónde vamos sin Cristo? ¿Qué podemos hacer si no tenemos la palabra de Dios? ¿Qué podemos hacer si nosotros como padres no les damos ejemplo a nuestros hijos desde pequeños? Aun cuando están en el vientre de su madre,
los chiquitos y los pequeños escuchan la palabra de Dios y tú y yo podemos pensar que no la entienden, pero la palabra de Dios, mis amados, es espiritual y va a su espíritu y desde ahí el Señor trabaja con ellos. De verdad te lo digo, así es. O cuando están en brazos, o cuando son amamantados, o toman biberón. Los niños desde esa edad se instruyen. ¿O qué esperas al rato que estén perdidos? ¿Cuántas personas conozco que dejaron de hacer esto cuando había oportunidad, cuando eran niños, cuando querían venir a la iglesia, los chiquitos, y les decían a sus papás, llévame a la iglesia, o el adolescente o el joven? Y luego al rato, después de haber estado bien aparentemente, al rato sucede algo. Y empiezan con el alcohol, y empiezan con las drogas, y empiezan con las malas amistades, y empiezan con malas relaciones, y los padres ya no saben absolutamente nada qué hacer. Perdieron la oportunidad, aunque tenemos un Dios de muchas oportunidades. Pero no lo tentemos, no dejemos que las cosas se desborden. Tú cuando hierve la leche, bueno, ya en mi tiempo, que soy viejito, hervías la leche y la apagabas, no dejabas que se derramara. Los viejitos de mi edad, bueno, saben a qué me refiero. La leche se hervía y nos peleábamos por una nata de este grueso, deliciosa, pero no dejes que se derrame, si no, no te va a salir una nata tan rica. Los frijoles no dejas que la olla explote, los apagas en un tiempo determinado. En el horno de microondas haces lo mismo. Aquí hay un tiempo determinado para tus hijos. Hay un tiempo determinado para tu matrimonio. Deja de pelear, deja de discutir. El amor, mis amados, es una determinación. No es un sentimiento. Tú decides amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tu esposa decides amar a tu esposo y decides respetarlo y decides someterse a él, porque ese es el plan y el orden de Dios. Y de esa manera caminamos, y los hijos nos ven juntos y nos ven como una sola persona, y la mamá no le dice una cosa y el papá le dice otra, y parece a veces a ver quién gana. Y esto es terrible, mis amados, en muchos hogares en Cristo es terrible, porque esto pasa, esto sucede, y los niños y los hijos se confunden. Y luego la mamá es tan dominante, que el niño varón quiere ser tan dominante como su mamá, y entonces empieza a caminar raro. No, de verdad, esto es real. Nosotros sembramos muchas cosas en los hijos sin darnos cuenta. Es necesario, mis amados, que nos ciñamos a la Escritura, a la palabra de Dios, y ver cómo el Señor Jesucristo, a pesar de todas estas cosas y todos estos fracasos, y que Judas lo iba a traicionar, él recibió el beso de Judas. Pero Jesucristo no se queda en silencio. Cuando tú y yo fallamos, y probablemente ahorita, a través de tu servidor, el Señor Jesucristo te está hablando y está poniendo tus piececitos en el suelo para que entiendas. Porque es su palabra, porque no es la mía. Y Jesucristo no se quedó en silencio y llamó a la conciencia cauterizada de Judas, que tenía una conciencia hipócrita y estaba predeterminado para entregarle. Y le dice: con un beso me vas a entregar. O sea, todo lo que has visto, todo lo que Cristo ha hecho por ti, ¿cuál es el valor que tú le das a eso que Cristo ha hecho por ti? Mis amados, todos nosotros, sin excepción, tenemos un techo. Gracias a Dios. Tenemos 2 o 3 chamarras y suéteres y tenis y zapatos y ropa interior y camisas de manga corta, de manga larga.
Con algunos te ves más guapo, más guapa, y con otros te ves más informal, y con otros te ves más cómoda o más cómodo, y tienes hasta ropa deportiva. Y puedes decir, bueno, esta vez vamos a comer pollito y esta vez vamos a comer carne, y no eres agradecido. No eres agradecido, no eres agradecido. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Tu reacción, mi amado, tu reacción, mi amada, no es otra cosa más que una reacción de que Él me amó primero y por eso yo respondo a ese amor. Es un amor, es una correspondencia natural. Yo reconozco que Él me ha amado primero, que Él me ha perdonado, que Él rescató mi vida de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. ¿Cómo puedo corresponderle? Entonces Jesucristo pues le llama la atención y le hace ver a Judas el nivel tan bajo con el que su corazón y su mente pudo llegar. Pero nosotros, no des lugar a tu corazón, porque tu corazón es engañoso y es perverso, y no te imaginas los lugares tan bajos que tu corazón es capaz de visitar. No te lo imaginas. Versículo 49 y 50. Está esta historia, viene la turba, viene Judas adelante de ellos, vienen el Sanedrín, vienen los sumos sacerdotes, vienen los soldados romanos, y estaban ahí los discípulos con Jesús, ¿verdad? Entonces aquí nos dice este verso, viendo los que estaban con Cristo, es decir, sus discípulos, lo que había de acontecer, o sea, ya vieron las cosas en serio, ya Cristo los había preparado, ya ellos ya sabían, le dijeron, Señor, ¿herimos a espada? ¿Peleamos o los atacamos? Es decir, palabras similares. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí vemos, mis amados, como muchos de nosotros como discípulos sin entendimiento, aquí vamos a ver otra forma de acercarnos a Jesús. Es cuando nosotros nos acercamos a Cristo sin entendimiento, nada más nos acercamos a Él, pero no estamos considerando su palabra, no estamos considerando sus indicaciones, simplemente nos acercamos, bueno, a ver qué pasa. He oído mucho de este lugar, he oído mucho que la palabra de Dios, bueno, me voy a acercar a ver qué pasa, sin entendimiento. Así estos discípulos se acercaron sin entendimiento, y sin ese entendimiento piden autorización a Cristo para ocupar sus pequeñas espadas, porque al principio les había dicho que no llevaban espada, ni capa, ni alforja, ni bolsa. Pero recientemente, para esta situación, o después de esta situación, como Cristo ya no iba a estar con ellos, les dijo, sí, ahora sí traigan su bolsa y traigan su espada. Pero no era para eso. Como muchas veces, lo que tú conoces de la palabra de Dios no es para que tú ataques o veas de qué manera atacas a aquellos que no piensan igual que tú o que no tienen tus mismas creencias, y luego los vacunas. Porque en lugar de darles testimonio y hablarles con amor, tú empiezas a darles de bibliazos porque te crees maestro y te crees que sabes mucho y crees que todo lo que tú les vas a decir les va a venir bien, y estás en un completo error, mi amado. Tú muéstrales el amor de Cristo con tu vida. Tú muéstrales que tú necesitas perdón de Dios y que ellos también, que tú has fallado pero ellos también, que tú eres un pecador pero ellos también. El único sin pecado que ha pisado esta tierra se llama Cristo. Ninguno de los que estamos en este auditorio somos sin pecado, ninguno. Entonces ellos sin entendimiento sí se acercan y le preguntan que si pueden usar sus espadas. Imagínense qué absurdo, 2 pequeñas espadas contra una turba de soldados armados y expertos en pelear, expertos en la guerra. Roma en aquel entonces había conquistado el territorio conocido. Eran guerreros de a de veras. Y esto, por supuesto, mis amados, no tiene ningún sentido, como muchas de las cosas que hacemos sin entendimiento y las hacemos sin sentido. Nos peleamos porque mi esposa no quiere venir a la iglesia, pero ni le has dado testimonio, la maltratas, no le dejas para el gasto, no te vas los viernes con tus amigos,
te vas a jugar dominó. Bueno, eso era en mi época, ahorita ya no hay, ahorita hay otras cosas. Pero haces o el fútbol ese sí no ha pasado de moda. Y te vas y dejas a tu familia. O tú juegas y juegas los viernes, y juegas los sábados, y juegas los domingos, y nunca ves a tus hijos. Y cuando estás con tus hijos, espérame, están jugando los Pumas, está jugando el América, está jugando la selección. Y si no es la selección, pues no, mira, Brasil-Uruguay es buenísimo, es un partidazo, déjame verlo. Terminando platicamos y ni platicas. ¿Y cuántas cosas hacemos de esta manera sin entendimiento? Pero eso sí, creemos conocer la palabra de Dios, pero no la aplicamos. Pedro, valiente e impulsivo, no esperó la respuesta, sacó su espada y le cortó la oreja. Y aquí en Juan 18, versículo 10 y 11, nos cuenta esta historia perfectamente bien. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada a la vaina, la copa del Padre que me ha dado, ¿no le de beber? Él tenía una misión, él tenía una comisión, él se sabía que era el Cristo, que era el Cordero de Dios, que iba a quitar los pecados del mundo, que iba a tomar tu lugar, iba a tomar el mío, y que iba a tomar el lugar de toda esta turba y muchedumbre. Él tenía que ir a la cruz de manera voluntaria. No era una cuestión, no era una idea absurda, mis amados. Y él mismo sabía que él aquí en Mateo 26, versículo 53, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? O sea, 72,000. 12 legiones de ángeles equivale a 72,000. Y si nosotros vemos el poderío de un ángel en la Biblia, pues hubieran acabado con todos ellos, pero no se trataba de eso. Y vemos aquí cómo las cosas cambian, y entonces viendo cómo todo el mundo está perdido, cómo todo el mundo está en sus pecados, y cómo la Biblia nos dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, pero no hay quien le busque. Llamarle en tanto está cercano, pero no hay quien le llame. Deje el impío su camino, nadie lo deja. Y el hombre inicuo sus pensamientos, nadie los deja. Y vengan al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero nadie hace esto. Y él se da cuenta que en sus propios discípulos. Entonces él hace una expresión y dice: baste ya. Y esta expresión, mi amado, es para ti y para mí. Y si tú ves en Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículos del 3 al 5, si me haces favor de acompañarme, te dice la Biblia algo similar. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, haces lo que agrada a todos aquellos que no son creyentes. Agradan a todos aquellos que son impíos, a todos aquellos que no quieren absolutamente nada con Dios. Y el Señor te dice: basta ya, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te preocupes, el Señor va a juzgar justamente. Haz tu parte, vive el Evangelio, aplícalo en todo momento, en todo lugar, en tu casa empezando, pero también con los de afuera. Jesús, mis amados, no tenía necesidad de que lo defendiera o de que lo defendieran. Pedro no tenía que sacar su espada. Cristo iba voluntariamente a recorrer el Calvario.
y vemos cómo Él se acerca a todos los perdidos, como tú y como yo, con misericordia. La traición, el beso, el arresto, como todas las cosas malas con las que tú llegaste a Cristo, el Señor las conocía. Y todo está dentro de su plan divino. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. En el versículo 22 de Lucas 22 que estamos viendo, la Biblia nos advierte y nos aclara que la verdad que el Hijo del Hombre va según, o sea, va a la muerte según lo que ya está determinado. Ya estaba determinado que así fuera, no era una sorpresa para Cristo. Cada detalle en absoluto control de Jesucristo. Cada detalle en absoluto control de Dios, con los propósitos soberanos, conforme a todo lo que dice la Escritura, para que esta verdad se cumpla en tu vida y en la mía, y podamos saber que la verdad de Dios siempre se va a cumplir. Todo lo que no debes de hacer y haces tendrá consecuencias, y todo lo que haces y no deberías de hacer de la misma manera traerá consecuencias. En Hechos capítulo 2 versículo 23 nos dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, fue el consejo de Dios y su anticipado conocimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, lo estaba dando voluntariamente. Y aquí, mis amados, es admirable la gracia que mostró el Señor y el último milagro antes de la cruz: reponerle la oreja a Malco. Malco, mis amados, era un enemigo. Malco, mis amados, ni siquiera oró. Pero tú a veces tampoco. Cristo vino a ti, se te presentó. No encontraste a Dios porque tú lo buscaras. Cristo te buscó primero y Cristo te descubrió que andabas en la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Estabas muerto en tus delitos y pecados, y ahí fue Cristo y de ahí te rescató. Te presentó el Evangelio a través de alguna persona, te invitó a una iglesia, a una congregación, a un discipulado, a una célula, o alguien te compartió el Evangelio en corto y tú lo entendiste. Pero eso es la realidad. Cristo vino a tu vida con un acto de misericordia. También lo hizo por amor a Pedro. Porque imagínate ahí los romanos, todo el Sanedrín y los religiosos, y Pedro cortándole la oreja. Lo podían arrestar. Misericordia para el creyente y misericordia para el incrédulo. El sol hace salir Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Hace llover para justos y para injustos. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nunca lo olvides. Dios es siempre misericordioso. Esta fue la única ocasión, si puedes leer la Biblia en su totalidad, donde Cristo sanó una herida de carne. No era una enfermedad, no era un paralítico, no era un leproso, no era un hombre de la mano seca, no era un ciego, no era un sordo, era una herida de carne. Y si vamos a la carne que es muy trivial y que se la comen los gusanos y que se hace polvo, tú tienes muchas heridas de carne. Tú has sido mentiroso, has sido adúltero, has sido perverso o perversa, has sido violento o violenta, has sido iracundo, celoso, has sido maldiciente, iracundo, contencioso, has sido rebelde. Y todas esas actitudes carnales, mis amados, te dejan heridas. Cristo te las puede sanar. Él perdió su oreja y Cristo lo tocó y sanó su oreja.
sin haber dado señales de fe. Pero a lo mejor tú tampoco dabas señales de fe. En Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, dice, porque siendo enemigos, él era enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tú también eras enemigo, no nada más Judas, no nada más Malco. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos para su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Colosenses 1, 21, 22. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Efesios 2, 3 al 5. En los cuales también todos nosotros, o sea, nos incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia o por regalo somos salvos. Con tanta misericordia, la Biblia nos dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Ese es tu culto racional. Aquí, mis amados, tanta misericordia, tanta gracia, y lo más increíble, que a pesar de este milagro tan extraordinario, el corazón de los presentes, de los soldados, de Judas y de los religiosos de su tiempo que iban a aprenderle, a pesar de un despliegue de amor, de gracia y de misericordia a favor de ellos, ninguno se inmutó, ninguno. Siguieron igual de perversos, igual de malos, igual con el mismo deseo de seguir viviendo igual en sus maldades. Escúchame, mi amado, esta palabra es para ti. Y si tú necesitas arrepentirte, hazlo ahora, no esperes. No hagas lo mismo que estas personas, que tu corazón es tan duro que ni se inmuta, ni tiene ningún tipo de sensibilidad a la grandeza de Dios y a la misericordia que Dios presenta día con día para contigo. Aunque no seas un creyente, aunque tengas poco tiempo de venir, o aunque tengas mucho, pero tu corazón se acartona cada vez más, se endurece, y como si nada, sigues más duro. Estas mismas personas tampoco mostraron ningún tipo de sensibilidad, no se rindieron como Cristo se rindió en el Getsemaní, poniéndose de rodillas y su rostro en tierra. Una señal absoluta de sumisión a la palabra y a la autoridad de Dios. Mis amados, es una oportunidad para que nosotros nos sometamos a su palabra, nos sometamos a su autoridad y no seamos indiferentes como estas personas que se quedaron con su maldad y no mostraron sensibilidad cuando el poder fulminante de su palabra y cuando Cristo se presenta y les dice que Él es, el que yo soy. El yo soy. Y vamos a verlo en la Escritura, en Juan 18:6. Cuando les dijo, yo soy, fíjate lo que pasó, retrocedieron, y los religiosos y los soldados y todos ellos con la pura palabra de Dios cayeron a tierra, pero ni así se arrepintieron. Se levantaron como si nada, prosiguieron con la misma encomienda que tenían en su corazón perverso de crucificar a Cristo. Desconocieron lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Pues si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Mi amado, deja de buscar las cosas temporales. Sigue buscando o empieza a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon las cosas en las cosas de arriba, mis amados, no en las de aquí. Aprendamos a vivir de esa manera. Y aquí por último, vamos a ver a los religiosos acercándose, pero en contra de Cristo. Hay gente que se acerca para censurarte, para decirte, no, pues tú me compartiste, tú me dijiste, tú esto, y Cristo no me responde, y Cristo esto, y Cristo lo otro, y estás enojado con Él. Estás mal, mi amado. No hay ninguna razón para la que tú puedas estar enojado con Cristo. Porque dice la Escritura que si tú oras conforme a su voluntad, Él te oye. Pero si tu voluntad es que Él te dé un Ferrari convertible, pues esa no es la voluntad de Dios. Si tu voluntad es que tú tengas una cuenta con un número, un dígito y muchos ceros al lado, esa tampoco es la voluntad de Dios. Esas son cuestiones temporales. Tú ves las personas, la mayoría de las personas que tienen esto, no saben ni qué hacer y hasta se suicidan. Hay cientos de videos en internet de personas que teniéndolo todo acabaron mal. Tú los has visto. Están en la ruina, están en la miseria, están en la pobreza, porque nunca dedicaron tiempo al Señor. Y esta turba, mis amados, pues incluía al ejército romano, inclusive a Pilato, porque dicen los historiadores que era imposible que un cortejo militar acompañara a los religiosos del tiempo de Jesús para prender a Jesús, y se dice que eran como 400 hombres, era un tumulto de personas. Y Jesús le recrimina en el versículo 53, dice, y habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es tu hora y la potestad de las tinieblas. O sea, Cristo tiene su tiempo. Cristo les dio su tiempo. Dice la Biblia, nos cuenta la Biblia que Él todos los días, antes de su muerte, estaba enseñando en el templo durante el día, y que todo el pueblo iba ahí, incluyendo los religiosos. Muchos de ellos le hicieron preguntas para hacerlo tropezar, y seguramente también estaban ahí, porque era el momento que ellos esperaban. Pero cuando estaban ahí, y que era la luz, porque Cristo es la luz del mundo, y Cristo te está dando luz en este momento a través de este mensaje, le está dando luz a tu corazón, le está dando luz a tu mente, para que tú y yo modifiquemos todo aquello que tengamos que modificar delante de sus ojos. Ya vamos a terminar, es el último versículo. Él les reclamó, mis amados, y les dijo, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Pero les aclaro una cosa, ese fue el momento de luz, mas esta es tu hora, es otra hora diferente, la potestad de las tinieblas. Y les hace una advertencia, que esa es la hora de ellos. Aquella hora era suya. Dios iba a permitir que llevaran a cabo el plan para prenderle, no por su estrategia, no porque fuera una turba o una multitud, no porque fueran los religiosos del tiempo de Jesús, no porque fueran los soldados armados, nada de eso. Todo esto estaba perfectamente en el tiempo divino, y ahí les permitía a Jesús que hicieran su plan y se cumpliesen las Escrituras. Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mis amados, ninguno de los que desde los que Dios les había entregado, debían de perderse. Y cuando Cristo se entregó, Él dijo, ok, me entrego yo, pero dejen ir a ellos, justamente para que se cumplieran las Escrituras. Y todos los que fueron entregados en las manos de Jesús, ninguno se perdiera. Tú tienes oportunidad en esta tarde de reconsiderar tus pasos delante del Señor. Tú tienes oportunidad hoy de arrepentirte. Vamos a cerrar nuestros ojos
Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a confiar en su palabra. Y vamos a confiar en que esta oportunidad que tienes de escuchar la Escritura no es porque tengas la costumbre de venir aquí a la reunión. Simplemente es porque el Señor Jesucristo trazó todo de tal manera para que tú estuvieses aquí escuchando este mensaje y te acerques al Señor Jesucristo de la manera correcta y modifiques lo que estás haciendo de forma incorrecta con tus hijos, el mal ejemplo que les transmites, que te congregas una vez sí y 3 no, o una sí y una no, y que llegas tarde y que, no sé, hay tantas cosas que no deberíamos hacer porque Cristo es un Dios de prioridades. Mis hijos lo saben, que Cristo es una prioridad y los asuntos del Señor es una prioridad. Algunos de mis hijos ya tienen edad para decidir por sí mismos. Ya no voy a influir en sus decisiones, les voy a decir siempre mientras que sean mis hijos, pero sin estar de metiche, pero sí con respeto, con amor, porque ya tienen sus familias, pero les voy a decir siempre lo que la Biblia dice que ellos deberían de hacer, y siempre con amor y siempre con respeto. Pero es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana, en esta tarde a nosotros. Inclina tu rostro